Entonces vamos a comenzar. Nos encontramos con algo muy curioso que es el path traversal, que se podría considerar como, si bien a lo mejor una vulnerabilidad no de un riesgo tan escalable como tal, nos encontramos con que es una vulnerabilidad muy sencilla de explotar o muy sencilla de aprovecharla. Basta con aplicar algunos cambios dentro de la URL objetivo. La clave es tratar de influir en la ruta para, en lugar de obtener algún archivo PDF, Word o XLS, tratar de obtener ficheros u otros archivos del sistema de ficheros del web server. Tenemos aquí algunos ejemplos. Nosotros vamos a influir en la URL con un payload que estamos viendo aquí, un punto barra. Puede presentarse en varios formatos que los vamos a ver a continuación. Y vemos aquí, por ejemplo, algún ejemplito de una vez que nosotros ya encontramos algunas cosas. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestra máquina VWAP y vamos a comenzar a explotar específicamente esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad es una vulnerabilidad HTTP que permite al atacante, es decir a nosotros, manipular la URL de una aplicación web. Esto para salir del directorio raíz y tener acceso a partes del sistema de archivos, como ya lo mencionábamos, que nos va a permitir leer y divulgar el contenido como código y datos de la aplicación, credenciales para los sistemas backend, por ejemplo, y archivos confidenciales del sistema operativo, por supuesto. Los ataques de path traversal suelen manipular las entradas de la aplicación mediante el uso de la secuencia ..barra que veíamos anteriormente. Este puede presentarse, como ya les decía, de varias maneras. Nos lo podríamos encontrar, por ejemplo, con el ejemplo más común, que es un punto barra, pero también a lo mejor en alguna ocasión incluso nos lo encontremos así, o incluso nos lo encontremos mixto o combinado, de esta manera. Así que esto pues lo consideramos probablemente texto plano, por decirlo de alguna manera, es decir, no lleva ninguna encodificación por detrás, está tal cual, está, incluso si le queremos decir que está en crudo, pues está correcto. Tenemos también algunas variaciones de es decir, una vez que nosotros, por ejemplo, insertamos estos caracteres y que no nos da resultado, pues generalmente significa que está encodificado o que a lo mejor pues vamos a necesitar de más puntos, es decir, podremos necesitar no solo de un punto barra, es decir, podremos necesitar de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, básicamente de muchísimos. Todo esto para lograr influir de alguna manera en la ruta. Vamos a ver una herramienta que nos va a permitir realizar todo este proceso automáticamente y únicamente indicándole la URL y algún otro parámetro necesario. Tenemos algo llamado el URL encode. Si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos del encodificador de Burp Suite, que este encodificador pues nos permitía descifrar o encriptar algunas cositas, algunas palabras que nosotros le indicábamos. Claro, pueden ser palabras, pueden ser números, pueden ser símbolos, cualquier carácter, etc. Nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, el equivalente a este punto barra es el siguiente. Y que una doble encodificación, o es decir, encodificado dos veces, significaría lo siguiente. Obviamente, por ejemplo, para cambiaría, es decir, ya no sería el mismo porque pues obviamente está cambiando totalmente un carácter. Entonces, pues a lo mejor sería otro tipo de payload que también vamos a ver.
Este básicamente se consideraría la encodificación o la codificación URL. Nosotros también vamos a ser capaz de encodificarlo 2 veces, incluso 3, 4, 5, 6, 7, 8, las veces que nosotros queramos, con el fin pues de descifrar o de incluir lo que nosotros queramos dentro de la URL. Esta vulnerabilidad trae consigo muchísimos riesgos, ya que bueno, al ver más o menos cómo funciona, podemos imaginarnos los riesgos, el cual, por ejemplo, se generaliza en el acceso a cualquier usuario a archivos protegidos dentro del sistema que pueden contener información muy sensible. Las vulnerabilidades de Directory Traversal se pueden encontrar al probar solicitudes HTTP y formularios y cookies. Pero la forma más fácil de ver si una aplicación es vulnerable a este tipo de ataque es simplemente determinando si una URL usa una consulta GET. Una solicitud GET contiene los parámetros directamente en la URL, es decir, la acción que nosotros estamos buscando la contiene aquí directamente. Explicación de lo que hace, este punto diagonal es únicamente que si recordamos lo que ya veíamos en clases anteriores, es que cuando nosotros ejecutábamos un cd ... hacíamos un cambio de directorios atrás. Incluso lo podemos realizar varias veces hasta llegar aquí al directorio raíz, que nos vamos a dar cuenta que si volvemos a realizar otro cd ... ya no nos lo va a permitir. También, pues obviamente hay que conocer la diferencia de únicamente colocarle un CD, que es decir que nosotros le vamos a colocar, por ejemplo, el nombre de alguna ruta, algún directorio, etcétera. Así que bueno, una vez un poco comprendido esto, vamos a pasar a la fase práctica. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a inspeccionar el código fuente de la página. Vamos a ver a dónde se está dirigiendo pues esta ruta que nosotros tenemos aquí. Y nos vamos a encontrar con que está aquí. Básicamente nos encontramos en un apartado llamado documentos, pues que básicamente nos está describiendo un archivo PDF. Lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar estos payloads que nosotros veíamos aquí. Si nosotros si nosotros únicamente lo que vamos a hacer aquí es colocarle una diagonal y otra diagonal y nuestro punto en medio, ¿qué va a pasar? Pues que ya regresamos, es decir, volvimos o nos fuimos hacia atrás. Incluso si nosotros volvemos a ver el código fuente de la página, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que nos está indicando por detrás? Lo que nos proyecta es que sí, realmente se hizo un cambio de directorio hacia atrás. Entonces incluso nosotros podríamos seguir haciendo este cambio de directorio y vamos a ir encontrando más cosas, vamos a ir yéndonos hasta atrás y podemos, por ejemplo, abrir alguna que otra cosita, alguno que otro archivo. Recordemos que aquí estamos únicamente en la tarea de descubrir directorios. Sin embargo, nosotros vamos a descubrir archivos y vamos a ver unas cositas un poco más interesantes y específicas cuando veamos el Directory Traversal orientado a los archivos. Si nosotros seguimos haciendo otro punto diagonal, lo que nos vamos a encontrar es aquí mismo ya la carpeta raíz, que es básicamente donde se alojan todas estas carpetas necesarias para el funcionamiento correcto del servidor. Vamos a ver algunas carpetas que nos parecen conocidas, o bueno, la mayoría, por ejemplo, opt, etc, proc, sys, temp, bin, root, dep, var, user, home, srv, sbin, mnt, etc. Así que bueno, de esta manera nosotros vamos descubriendo los archivos.
Sin embargo, ahora si nos pasamos a la vulnerabilidad de Directory Traversal, pero orientada a los archivos, vamos a buscarla, aquí está. No, perdón. Aquí la tenemos. Si nosotros la comenzamos aquí a buscar, nos vamos a encontrar con algo muy similar. Sin embargo, ahora, ¿cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan detenidamente, ahora estamos concretamente dentro de un archivo, es decir, no nos está mostrando una ruta, como anteriormente nos mostraba la ruta documents, ahora nos está mostrando un archivo .txt. Entonces, nosotros, pues bueno, ya podríamos intuir que la página es vulnerable a un directory traversal. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo y muy similar. Vamos a quitar ese message.txt y aquí dentro de la llavecita lo que vamos a hacer es comenzar a ejecutar algunos comandos. Si nosotros comenzamos a ejecutar este punto y luego le volvemos a colocar otra diagonal, pues vamos a ver que nos dice que no existe, que no existe, que no existe. Entonces, ¿qué pasaría a lo mejor si ya le colocamos 3, 4, etcétera? Vaya, ustedes le pueden colocar todos los que ustedes quieran. El punto aquí de este laboratorio concretamente es el siguiente, y es encontrar la carpeta etc password, que si nosotros la typeamos aquí, pues nos la vamos a encontrar y vamos a encontrar pues las contraseñas del servidor backend. Sin embargo, esto no es lo único que se puede conseguir. Si nosotros nos vamos aquí a nuestro payload all the things, que se los voy a dejar en la descripción, específicamente hablando de Directory Traversal, vamos a abrirnos para acá y nos va a decir pues aquí que existen varios archivos interesantes orientados específicamente a Linux. Si nosotros aquí en lugar de pass le colocamos un issue, ¿qué es lo que va a pasar? Nos sale la versión del Ubuntu. Si nosotros por ejemplo buscamos algún archivito de configuración del MySQL, vamos a ejecutarlo a ver si nos da algún resultado y nos lo da. Incluso nos dice aquí que este es el archivo de la configuración de la base de datos del servidor. Y pues así sucesivamente podemos ir pues vaya corriendo cualesquiera de estas carpetas. Hay que recordar específicamente que si nos encontramos con un sistema operativo Windows, estas van a ser las carpetas interesantes, es decir, pues obviamente no vamos a poder utilizar las carpetas que utilizábamos para un Linux en un Windows, porque aunque a lo mejor son un poquito parecidas, casi no, pues realmente tiene sus carpetas específicas. Además también tenemos aquí algo muy interesante, y es que nos dice que estos archivos de logs son controlables y se les puede incluir un payload para ejecutar a lo mejor una ejecución de comandos. Esto es muy importante y lo vamos a ver en algunas clases después. Así que esta sería la forma de vulnerar un directory traversal. Ahora bien, lo que vamos a hacer es pues ver algunos ejemplitos más de payloads únicamente orientados aquí en nuestro Portswigger. Así que lo que vamos a hacer es buscar eso, vamos a buscar la vulnerabilidad de Directory Traversal, que me parece que va a estar un poquito más arriba. Aquí la tenemos. Vamos a ver por ejemplo el caso simple. Y nos vamos a encontrar aquí con que nos dice, pues vaya, que este laboratorio contiene una vulnerabilidad de file path traversal en el display de las imágenes de los productos. Entonces que para resolver este laboratorio nos tiene que devolver el contenido del etc password, del archivo del etc password. Así que vamos a abrir el laboratorio y también vamos a abrir nuestro Burp Suite.
Una vez que tenemos pues ejecutado nuestro Burp Suite y dentro del laboratorio, lo que vamos a hacer pues básicamente configuramos también nuestro Foxy Proxy y vamos a desplegar la primera de las peticiones. Vamos a dar clic pues en la que sea y nos vamos a encontrar primeramente con un Product ID. Sin embargo, si recuerdan ustedes, el laboratorio nos decía que en el display de las imágenes. Entonces vamos a ver si hay alguna otra petición. Nos sale algo acerca de full hashes, pero ahora nos sale esto, que es el file name. Y específicamente hablando de las imágenes. Lo que podríamos hacer aquí pues es algo que nosotros básicamente ya hemos visto. Si nosotros ejecutamos algo como tal, como podría ser esto por ejemplo, y le colocamos un Etsy password, y antes de realizarla, que incluso esto lo considero yo una muy buena práctica, que la mandemos primeramente al repetidor, vamos a ver pues que nos dice primero que no, que esto básicamente no nos permite, es una bad request. Entonces vamos a volver a realizarlo así, vamos a colocarle otro punto, nos dice lo mismo, le podemos volver a colocar otro punto, la mandamos y vemos que ahora la petición ya es un OK. Es decir, incluso ni siquiera necesitamos mandar como tal pues la petición a través del proxy. Nosotros incluso ya obtuvimos la respuesta, y aunque el laboratorio nos va a decir que no lo hemos terminado, que bueno, si ustedes lo quieren terminar, háganlo, únicamente establecen este mismo parámetro que estamos viendo acá. Aquí hacen forward y sería absolutamente todo para completar este laboratorio, y obtenemos algunas cositas que son pues vaya muy similares a lo que ya habíamos visto. Vamos a ir ahora a otro laboratorio que también es muy importante que conozcan estos dos, que bueno, básicamente aquí lo que nos dice es que va a tener pues que la aplicación va a bloquear las secuencias de traversal, pero que estas pueden ser suplidas, el nombre de archivo siendo o trabajando de una forma por default. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso a lo mejor ni siquiera vamos a ocupar colocar el punto, ya que ustedes, si se fijan aquí, nos dice también algo muy interesante. Aquí nos dice que en algunas ocasiones que nos encontramos a un WAF va a remover estos caracteres, el punto y la diagonal de las cadenas, así que incluso solo podríamos duplicarlos, que incluso podríamos probar esto, que no es la solución principal, sin embargo sí podríamos probarla pues como práctica únicamente. Así que vamos a abrir el laboratorio y nos comenta también pues que vaya, tiene la misma vulnerabilidad en el display de las imágenes de los productos. También nos dice que tenemos que acceder, o el objetivo, la meta es acceder al Etsy password. Vamos a activar de nueva cuenta nuestro Foxy Proxy, nuestro Burp Suite. Vamos a dar clic en View Details, vamos a hacer un forward y nos aparece aquí ya el file name. Si gustan, de igual manera podemos primero mandarla al repetidor y podríamos colocarle lo que ya veíamos para ver si somos capaces de vulnerar con este. Vamos a colocarle por ejemplo aquí el Etsy Pass, a ver qué es lo que nos manda, y no nos da respuesta. Entonces incluso nosotros por ejemplo podríamos eliminarle una, vamos a ver, y tampoco nos manda. Así que pues bueno, vamos a colocarle tal cual como si accediéramos normalmente. Y de hecho aquí nos dice que sí, básicamente la petición procede y es un OK, y logramos influir dentro de esta carpetita Etsy Password, que recuerden, por supuesto nosotros podemos seguir colocándole algunos payloads,
algunas rutas, como podría ser, por ejemplo, vamos a ver si el shadow nos lo acepta. Vamos a ir aquí a burp. Vamos a colocarle un shadow. E incluso, bueno, no nos lo acepta en este caso, pero es porque la mayoría de ocasiones se necesitan permisos de administrador. Vamos a ver también incluso, no sé, por ejemplo, proc version. Que el laboratorio, si recuerdan, está totalmente enfocado en que el objetivo sea encontrar esta Etsy password. Esto únicamente lo estamos haciendo como adicional. Vamos a hacer el send. E incluso si nos aparece esto mismo, que nos aparece la versión de Linux, e incluso pues es capaz de mostrarnos y de arrojarnos algún datito más. Así que logramos concretar este laboratorio también. Antes de concluir con la clase, me gustaría también que ustedes conocieran la aplicación que ya mencionábamos, que es .pound, que básicamente es una aplicación que no mucha gente conoce y que incluso la podemos encontrar aquí por si alguno no la tiene instalada por defecto, porque viene instalada por defecto. Vamos a buscar en All GitHub, vamos a cancelar estas páginas y lo vamos a tener aquí. Este está construido en Perl y nos dice que aquí que es un fuser de Directory Traversal. Como vemos aquí, pues está construida totalmente en Perl. Esto ya generalmente lo hacen para cuando son programadas en Python, tardan pues un poco más de tiempo en hacer este tipo de trabajos de fusing. Entonces pues bueno, aquí podemos ver que nos dice que los módulos que soporta son HTTP, HTTP URL, FTP, TFTP y pues un protocolo independiente de payloads y también STD-OUT. Básicamente también nos dice que necesitamos algunos requerimientos como Perl y Nmap. Nmap únicamente si planeamos utilizar la detección de sistema operativo, que esta herramienta también contiene pues vaya esa capacidad de detectar el sistema operativo de la aplicación, que bueno, eso ya es cuestión de ustedes utilizarlo o no utilizarlo. Las opciones que nosotros utilizaríamos en este caso es el M del módulo y es un S, que este S básicamente pues lo que va a indicar, que incluso vamos a hacerlo, a ver, vamos a probarlo sin esto, .pound, le vamos a colocar -m, http, y con el -h nosotros le vamos a indicar el hostname. El hostname pues es por ejemplo la página web en este caso, y con el -s nosotros le vamos a indicar pues vaya que esta página tiene un certificado SSL. Incluso vamos a ver si lo detectamos por detrás y nos dice que si estamos listos para lanzar alrededor de 3.33 traversals por segundo. Es decir, esta es muy rápida. Y fíjense qué es lo que comienza a hacer. Vamos a esperar un poquito e incluso obtuvimos algunos parámetros vulnerables, es decir, únicamente utilizando la encodificación URL ya encontramos 4 traversals, y si dejáramos el escaneo corriendo seguramente encontraríamos más traversals. En algunas ocasiones esta aplicación arroja muchos falsos positivos, por lo que sí te recomiendo que ingreses a la URL con el payload que tenemos aquí y que te asegures si realmente, por ejemplo, si nos aparece la issue o la password. Así que bueno, esto fue todo por la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana, porque les voy a dar un aviso acerca de las próximas clases. Adiós.